El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:09 en la mañana, gracias por la sintonía, los mensajes, los saludos, el compartir y el también discrepar con nuestro comentario. ¿Qué opina Héctor Muñoz, asambleísta independiente por Pichincha, que ya nos acompaña en esta mañana? ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Hola, Fabricio, muy buenos días. A los tiempos, muchas gracias por esta invitación. Cordial a toda su audiencia. A los tiempos, legislador. Oiga, ¿usted está tan escandalizado como yo o soy solamente yo el loco aquí? Terrible, es terrible lo que ha pasado, me parece que es lamentable, es repugnante y por otro lado es frustrante también, porque me parece que todos estos actos de corrupción que están envolviendo a la Asamblea desde hace algún tiempo empañan un poco la labor o las buenas gestiones que se han podido hacer dentro de la Asamblea Nacional. Esto queda en un segundo plano y ahora efectivamente todo el mundo habla y se preocupa por las barbaridades que han hecho algunos colegas dentro del Parlamento Nacional. Y es justamente eso el motivo por el cual tenemos un Parlamento Nacional que tiene un 2% de aceptación a nivel nacional, lo cual no es solamente malo para la Asamblea per se, sino que es pésimo para la democracia. Entonces, efectivamente, existe una preocupación absoluta de todo lo que está pasando. Ahora, ayer, en estos testimonios anticipados por parte de quienes están siendo procesados por esta trama de corrupción, entre ellos un ex colega suyo, el ex asambleísta Daniel Mendoza, menciona al ex legislador Eliseo Azuero, que ya no está en el Parlamento, pero menciona asambleístas en funciones. ¿Qué debería hacer la Asamblea Nacional? Insisto, yo siempre defenderé en mis diversos espacios la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, y no estoy acusando a nadie porque no es mi rol, pero hay unos señalamientos directos en los testimonios anticipados contra varios legisladores en funciones. La Asamblea tiene que hacer algo, asambleísta Muñoz. ¿Qué debería hacer el Parlamento? Pero yo creo que justamente lo que le decía de la parte de que esto es frustrante es porque alguno de ellos inclusive forma parte de la Comisión de Fiscalización y que es presidente encargado de una de las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional, que es la de régimen económico. Yo me acuerdo cuando estábamos discutiendo en la Asamblea la reestructuración esta de la Comisión de Fiscalización, yo pedí la palabra y propuse solamente dos asuntos que para mí eran importantes que los asambleístas tengan para poder ser parte de esta Comisión de Fiscalización. La primera es que no tengan ningún proceso, ninguna investigación abierta por hechos de corrupción. Y la otra era que no sean asambleístas que vayan a optar para la reelección. La primera es lógico y es evidente, y lo que yo estaba tratando de evitar es justamente lo que está pasando actualmente con uno de los legisladores que es parte de la Comisión de Fiscalización y ha sido señalado ya con anterioridad también, no solamente ayer en el tema del ex asambleísta Mendoza, sino que el hecho de que no vayan a una reelección es justamente para que puedan terminar su labor y que no se interrumpa cuando vayan a optar o cuando se vayan a campaña. Efectivamente no pasó, es por eso que yo no pude votar a favor de esta conformación de la Comisión de Fiscalización. Y yo creo que en temas de fiscalización la Asamblea sí tiene una deuda enorme con la ciudadanía. Y otra cosa, justamente ese nivel de aceptación de la ciudadanía un poco recae en esa falta de fiscalización. Nosotros, o algunos asambleístas, confiamos en que la Asamblea va a optar de forma objetiva, responsable en temas de fiscalización. Pues yo le digo a nivel personal, mi estimado Fabricio, que yo no creo en eso. Yo creo que lo mejor que puede pasar hoy por hoy es que la justicia ordinaria, la fiscalía y todos los operadores de justicia hagan su trabajo como lo están haciendo en este momento, que salga todo a la luz, porque si nosotros vemos lo que pasó en dos casos puntuales, en el tema de Mendoza y en el tema de Azuero, la Asamblea o las autoridades de la Asamblea demoraron demasiado ese proceso. Y lo que pasó fue un nuevo revés para la Asamblea que siempre llega tarde. Se presentan estas denuncias, como usted lo sabe, para poder destituir a un asambleísta tiene que ser presentada una denuncia por parte de otro asambleísta, cuya denuncia tiene que estar con reconocimiento de firma y rúbrica ante un notario. Cuando empieza el proceso, se lo bloquea, se lo demora, ¿y qué es lo que pasa? Que ellos terminan renunciando antes de que la Asamblea pueda hacer su labor fiscalizadora, lo cual es un bochorno. Claro, porque, entonces, por ejemplo, el asambleísta que denuncia
Para el caso del asambleísta Suero fue la asambleísta Amapola Naranjo, para el caso de Daniel Mendoza fueron las asambleístas Tangi Vera y Verónica Guevara, pero digo, presentan la denuncia y es el CAR el que primero debe calificarla y recién después de calificarla pasa al Pleno para que se conforme la comisión multipartidista y sobre esto no hay plazos, o sea, solamente cuando está integrada la comisión multipartidista ahí hay un plazo de 10 días, pero antes no hay plazos, o sea, tranquilamente se lo puede dilatar y es lo que ha pasado. Efectivamente, y eso es lo que ha pasado, entonces confiamos de verdad en un proceso serio, un proceso firme de autodepuración, en un proceso firme de fiscalización ante los mismos asambleístas. Yo personalmente, después de todo lo que ha pasado, le digo no, esto es frustrante. Entonces yo creo que si la justicia ordinaria está haciendo su trabajo como lo tiene que hacer, yo creo que la fiscalía está haciendo esfuerzos interesantes para poder que esto salga a la luz, yo preferiría que esto vaya por aquí. Le digo absoluta, o sea, con toda la frontalidad del caso. Y efectivamente, como usted decía inicialmente, es espeluznante saber que hay nombres de nuevos asambleístas, hay autoridades de gobierno que están vinculadas no solamente con lo que dijo Mendoza, sino con lo que dijo su ex asesor. Y yo creo que va a ser importante la valoración que haga la Fiscalía y los operadores de justicia en ese sentido. Recordemos que Mendoza es un delincuente además. Entonces, y como usted decía inicialmente, aquí está de por medio derechos fundamentales, efectivamente está de por medio la presunción de inocencia. No obstante, con tantas cosas que se han presentado ante la opinión pública, creo que es imperante que la justicia opere de la manera más rápida justamente para que esto salga a la luz. A mí lo que me preocupa es que, bien usted lo anota, hay muchos procesos que se han dilatado. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me extraña. El mismo día, si la memoria no me es infiel, la fecha fue el 12 de septiembre, el mismo día, el Consejo de Administración Legislativa CAL calificó al trámite el pedido de juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo y contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Cristian Cruz. Pero inexplicablemente, pese a que el mismo día fueron calificados ambos procesos, solamente le enviaron a la Comisión de Fiscalización el proceso contra Cruz y no el proceso contra la ministra Romo. La semana anterior calificaron los 5 juicios políticos en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Resulta que hasta hoy, de lo que conozco, no han llegado esos procesos tampoco a la Comisión de Fiscalización. Y yo no lo entiendo. No entiendo porque me imagino que están jugando con los tiempos políticos, porque además la Ley Orgánica de la Función Legislativa no es que dice que luego de la calificación el CAL o el presidente de la Asamblea o la Secretaría de la Asamblea tiene tanto tiempo para enviar a la comisión o correr trazado a la comisión de los procesos. Pero sí me parece que no hay mucha seriedad en esto. ¿Cómo le ve usted, asambleísta? Tiene toda la razón. Es más, ayer justamente preparándome un poco para la entrevista, estaba investigando qué había pasado con los 2 juicios políticos de los 2 ministros y efectivamente hasta el día de hoy no llegan a la comisión de fiscalización. Por más presiones que se hagan, esto a la final del día queda en definitiva a lo que dispongan las autoridades de la Asamblea Nacional. Yo creo que esto es lamentable. Si por un lado quienes manejan evidentemente la Asamblea Nacional son parte del gobierno actual que tanto han criticado al gobierno anterior, con lo cual yo estoy de acuerdo con las críticas, con muchas de las críticas, sin embargo, hacen exactamente lo mismo. Y en algunos de los casos ni siquiera le sale bien, o por falta de manejo apropiado, o por falta de poder. Pero al final del día, lo que yo creo es que es lamentable que no exista una verdadera independencia por parte del Parlamento hacia el Ejecutivo, porque es lógico y a todas luces está que evidentemente se quieren blindar algunos temas que pasan en función de la fiscalización de los ministros. Entonces, recordemos que, por ejemplo, el proceso de juicio político presentado en contra de la ministra Romo tiene más de un año, ¿no es cierto? Eso fue presentado por el tema de lo que pasó en octubre, y entiendo que lo que pretendieron hacer los proponentes es hacer un alcance para que la investigación también se dé por todos los hechos que están pasando actualmente. Me refiero al reparto de los hospitales y todos los problemas que se están dando. ¿Y se puede hacer eso? ¿Perdón? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer este alcance que usted señala? Habría que analizarlo porque efectivamente lo que establece la normativa es que se diga con claridad y se tienen que presentar las pruebas, inclusive el momento de que se presente la solicitud del juicio político para la causal específica. Vamos a ver cómo está, argumentado este alcance. Yo no lo conozco, la verdad, pero sería inclusive una burla que hoy por hoy se tramite un juicio político a un funcionario de gobierno por temas que pasaron hace un año, cuando hoy por hoy están pasando cosas totalmente diferentes. Entonces,
Creo que eso hay que analizarlo. Pero yo creo que aquí el tema de fondo es justamente que la Asamblea a la final del día ha terminado blindando a algunos ministros del gobierno actual, lo cual es lamentable, es frustrante y de nuevo, muy bien ganada esa pésima aceptación de la Asamblea con la ciudadanía. Ahora, digamos, blindando a algunos ministros, pero también blindando a algunos legisladores, asambleísta Muñoz, porque resulta que no a todos han medido con la misma vara. Efectivamente, y esto está a toda luz. Lo que pasa también con la asambleísta Arteaga, ese proceso, esa petición, esa denuncia, tenía muchísimo tiempo, tampoco se lo hizo. 2 años tenía. Llegó antes la solicitud de la autoridad competente para la autorización del procesamiento judicial, el mal llamado inmunidad parlamentaria, antes de que se dé el proceso dentro de la Asamblea. Entonces, le digo, es lamentable, es frustrante. Yo creo que en lo que falta para que termine la Asamblea, muchos de nosotros, le digo, tenemos esta desazón. Es una de las causas, por ejemplo, por la que algunos hemos pensado no optar por una reelección. Yo creo que todo lo que está pasando es lamentable, no solamente para la Asamblea, sino para el país. ¿Qué va a pasar en el 21? ¿Qué va a pasar con toda esa gente proba, con toda esa gente buena, con toda esa gente profesional que nosotros esperamos que se vincule con la política? Simplemente esto es terrible porque termina siendo un desincentivo para toda esa gente que quiera vincularse a la política, porque al final del día nos terminan metiendo a todos en el mismo saco, como ineptos, como corruptos, entonces es lamentable. Claro, ponen a todos en el mismo saco. O sea, lamentablemente en este país somos o tendemos mucho a la generalización y no particularizamos. Yo procuro en lo posible, a veces uno también cae en esa vorágine, pero créame, procuro siempre tratar de separar y señalar que no son todos, que hay un grupo, pero lamentablemente hay hechos que afectan la imagen institucional de la legislatura. Ahora, yo le pregunto una cosa. La normativa jurídica en el Ecuador define claramente cuáles son las atribuciones de un legislador. Legislar y fiscalizar. Eso dice la Constitución, eso dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No es el escenario anterior al año 98. Yo recuerdo que antes de la Constitución del 98, los legisladores, por ejemplo, gestionaban cargos públicos y manejaban partidas extrapresupuestarias. Fruto de eso, por ejemplo, la comisión más apetecida del Congreso Nacional antes del año 98 era la Comisión de Presupuesto. Fruto de eso se encontró en el año 97 una red de corrupción conocida como la Red Peñaranda, ¿ya? Pero esa ya no es la lógica. Desde el 98 ya no pueden hacer otra cosa que legislar y fiscalizar, lo que fue ratificado por la Constitución del 2008. Dicho esto, ¿cómo le cayó a usted que en su momento haya ministros de Estado? El entonces ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez García, ante la Comisión de Desarrollo Económico. Y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en otro espacio posterior. Casi que pretendieron matizar el hecho de que haya legisladores que proponen nombres para ocupar cargos públicos. O sea, señalando que el legislador puede proponer porque conoce la realidad de su provincia o de su cantón. ¿Cómo le cae a usted eso, asambleísta Muñoz? A mí me parece que es una línea muy delgada el hecho de decir proponer a decir gestionar. Para mí, como Héctor Muñoz, dentro de las labores o dentro de la investidura como legislador, es absolutamente lo mismo. Entonces, no solamente que ya no es parte de las funciones de los asambleístas de gestionar los cargos públicos, sino que son causales de destitución. Y efectivamente, así lo establece la misma ley orgánica de la función legislativa en el artículo 163, si no me equivoco, que al final es un copy-paste de la Constitución, ¿cierto? Porque, a ver, la ley sí es muy mala y muchos de los temas no pueden ser reformados en la ley porque al ser copy-paste de la Constitución tocaría reformar la Constitución para que se pueda reformar la ley, no sé si me explico. Sí. Entonces, al ser causales de destitución, simplemente los asambleístas tienen que estar alejados de esto. Yo no sé hasta cuándo la gente va a entender que cuando uno hace una función pública es justamente para servir y no para enriquecerse. Yo creo que ese tiene que ser, digamos, el concepto principal o tenerle una claridad absoluta a las personas que quieren vincularse con política. Y justamente que yo le digo es lamentable. Me parece que con anterioridad tuvimos muy malos políticos. Creo que ahora seguimos teniendo muy malos políticos y justamente este es el resultado de lo que tenemos o de la imagen que tiene la Asamblea, de la visión que tiene la gente sobre el Parlamento Nacional, lo cual es absolutamente lamentable. Y a veces nos preguntamos qué hacer, ¿no es cierto? Yo creo que esta es la pregunta fundamental. Estamos discutiendo, por ejemplo, en la Asamblea el rediseño del Parlamento, si es que es unilateral, perdón, si es que es unicameral, si es que es bicameral.
pero yo creo que más allá de un debate interesante acerca de esto, para mí, la mejora dentro del proceso de la creación de leyes, sobre todo de la imagen del Parlamento Nacional, pasan por 3 temas que son fundamentales. Primero, es la responsabilidad que tienen los partidos y movimientos políticos para poner a sus mejores cuadros para que opten por un puesto en la Asamblea Nacional. Segundo, la opinión pública y los medios de comunicación serios, como son ustedes, justamente diferenciar a quiénes son los corruptos de los que no, para que no exista este desincentivo de la gente buena, de la gente proba que tenga que vincularse a la política. Y finalmente, una responsabilidad absoluta de la sociedad también. Que se enteren por quién van a votar, que sepan, que investiguen un poco cuáles son los candidatos, que sepan quiénes les van a representar, porque lo he dicho igual de manera pública. Si es que quieren que la asamblea sea un circo, entonces, perfecto, voten por payasos. Y si quieren que la asamblea sea una correccional, entonces voten por delincuentes. Pero, por último, si es que nos vamos a quejar, que las críticas siempre son buenas, siempre son bienvenidas, entonces también hagamos un esfuerzo como sociedad para elegir a los mejores ecuatorianos que nos vayan a representar en el Parlamento Nacional. Correcto. Héctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy interesante conversar con usted sobre lo que está pasando hoy en la Asamblea Nacional. De verdad, hoy es un día clave. Veamos cómo reaccionan en el Parlamento de modo institucional frente a esto que, insisto, tiene que ser materia de una investigación y de una aclaración. Gracias, asambleísta Muñoz, por el tiempo. Que tenga buen día. Fabricio. Un saludo cariñoso. Muy amable. Gracias. Héctor Muñoz, asambleísta independiente por Pichincha, con una mirada crítica sobre las últimas revelaciones del testimonio anticipado de Daniel Mendoza y otros. 7:25 en la primera hora.